Ahí está. ¿Cómo ves nuestro altar? Oye, ¿y rapé? Pues no lo veo en el altar, afortunadamente, No, pero bueno. tampoco lo veo en el estudio. Pues no sé pero qué le aquí- pasó, va a aquí estar están. malito. Es un altar de muerto dedicado a los colegas, Manuel Ahumada, Eduardo del Río, Rogelio Naranjo, Antonio Helguera, que pasaron a mejor vida. Que yo pensé que iba a extrañarlo. Con el paso del tiempo lo iba a extrañar menos, pero lo extraño más. Pues así es. Bueno, a así todos. es, a todos. A todos, al maestro Ríos. ¿Qué pasó? Ya ¿Cómo pasaron a mejor vida. Pero ¿cómo le hacemos? Lo ideal sería pasar una vida mejor, ¿no? Pero no solo nosotros, el país entero. El país entero. Bueno, pero yo creo que hay recetas para eso. Y ¿Ah, sí? para ¿Cuál? hablar de eso le pedimos que viniera, ¿A quién? ni más ni menos que a Rocío Nale, la Secretaria secretaria de de Energía. Energía. Mira, ¿Y ella nos va a decir cómo pasar a una vida mejor? está tocando. A ver. Hola. Rocío Nale. Hola, ¿cómo están? Bienvenida al Averno. Rocío, Ah, qué gusto. gracias. Adelante, Muchas adelante. gracias. Y por favor. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo has estado? Bien ocupada. Feliz y contenta. Feliz de estar con ustedes. Bueno, pero ¿cómo vas a estar feliz con tantos problemas? Oye, sí. Todos los días yo veo que cada rato se inunda la refinería. Imagínate. ¿Qué pasó? Pues, ¿no le Mira, hicieron bien o qué pasó ahí? Dos Bocas es una magna obra, una de las grandes obras de este sexenio, que se inunda de equipos, que se inunda de trabajo, que se inunda de transformación, que se inunda de ingeniería, tiene demasiada ingeniería, mucha ingeniería, que se inunda de esperanza. Y cuando hay agua, llega el agua, Se inunda de agua. llega y hay un desagüe. Eso es lo que hay. Pero pues aquellos que También se inunda que no de les fake gusta. news. Exacto, también se inunda de fake news, se inunda de envidias, aquellos que no pudieron hacer lo que hoy estamos haciendo. Pero bueno, nosotros... De la barda no vas a hablar mal. Exacto. La barda no se inunda. La barda nos inunda, pero es una gran obra que nos va a servir a todos los mexicanos. Las 6 refinerías que tiene Pemex, hay unas que tienen 100 años, y son las que en este momento nos están dando seguridad energética. Son las que en este momento, después de 100 años que se han rehabilitado 3, 4 veces, porque la ingeniería ha ido evolucionando, pero si nuestros abuelos, bisabuelos, padres no hubieran tenido esa visión de construir infraestructura importante para México, pues estaríamos así, sumidos. Y hoy nos toca a nosotros como país, como generación, como este gobierno transformador, crear nueva infraestructura para nosotros y las siguientes generaciones. Es súper importante. Oye, porque uno de los elementos más importantes, de veras de los más importantes de esta administración, es pues el petróleo Así es. y la cuestión energética en general. Así Y con la es. cosa de que a ti te tocó estar al frente de ese sector. ¿Qué tan complicado ha sido? Porque además todo esto obviamente que provoca que haya una campaña muy fuerte, ¿no? En contra, tratando de desprestigiar, tratando de malinformar muchísimo. ¿Tú cómo te has enfrentado a eso? Porque además también te tocó, y también se te criticó mucho por eso, que tú estabas al frente de la construcción de esta refinería, ¿no? De una obra como esta. ¿Tú qué experiencia tenías, no? En fin, ¿cómo ha sido Sí. lidiar con todo esto? Claro, mira, ha sido muy interesante. El presidente López Obrador, desde campañas, dice, la política energética que se lleva en el país, en la política neoliberal, no es la adecuada. Gran infraestructura que se construyó, la han abandonado, la han dejado, cada día nos volvemos más dependientes, el sector privado pues tiene una inversión muy limitada y no hay inversión del sector público, que esto detona un desarrollo. No es la adecuada, tenemos que hacer algo. Yo coincido totalmente con él, no de ahora, de hace muchos años, tú lo sabes. Decimos, bueno, hay que ayudarle al presidente. Él escribe su libro
necesitamos hacer esto, coincido totalmente con él. Ganamos en el 2018 y vamos a meternos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Cambiar la política energética de este país con una realidad. La realidad es que para que tú tengas crecimiento económico, para que vayas disminuyendo la pobreza, porque quien no tiene electricidad se genera una pobreza social. Para eliminar la pobreza, para mejorar la economía, necesitas la energía. Todos los países necesitan energía para crecer. Bueno, pues vamos a ver qué tenemos y nos damos cuenta que en el sector eléctrico, sobre todo, había un desfase terrible. Todo lo que se construyó de la CFE tan grande se había estado sustituyendo el mercado por un sector privado, lo cual nos ponía en riesgo como país. Un riesgo porque termina un sector privado agarrando un sector estratégico de electricidad y te va a pasar lo de España o lo de Europa, que te dicen esto es lo que cuesta y hazle como quieras, y tienes una inflación y tienes pobreza y no tienes un servicio básico. La electricidad es un servicio básico, es un desarrollo, es un derecho humano. Entonces decimos, a ver, tenemos que fortalecer a la CFE. ¿Qué necesita la CFE? Y encontramos con que hubo una reforma en el 2013 donde desarticuló la CFE, terrible, para despachar la electricidad, para generar la electricidad, donde prácticamente le dicen tú nada más dedícate a darle servicio a un mercado que nosotros estamos construyendo. Y decimos, no, la CFE no es nada más un servidor, es una empresa que tiene una hegemonía y que así debe ser, es estratégica. Bueno, y en petróleo igual. Nos encontramos con que estábamos inundados de gasolina, no nada más de huachicol, sino de contrabando, de importación, desmedido. Llegaban barcos que no teníamos conocimiento entre el SAT, la Secretaría de Energía, la CRE, y que desde el primer día el presidente dijo, orden, orden. Entonces, bueno, eso te cambia la política energética. Nos damos cuenta de que con las 6 refinerías, aunque trabajen al 100%, pues no nos va a dar lo suficiente para generar gasolina. Además, las 6 refinerías estaban muy descuidadas, falta de mantenimiento. Venían hacia abajo. ¿Desmanteladas? Sí, ¿De muy descuidadas, muy descuidadas. 2 refinerías, ya 2 plantas, habían vendido 2 plantas de hidrógeno, que el hidrógeno considerado ahora como elemento de las renovables, pero además el hidrógeno se necesita para la operación de las refinerías. En Madero y en Tula ya se habían privatizado. Ahorita Pemex está en la adquisición nuevamente de esas plantas. Pues eran plantas de las refinerías nacen con eso. Y el hidrógeno, pues ahora todo el mundo habla del hidrógeno verde, del hidrógeno azul, del hidrógeno gris, que es renovable. Pues sí, las refinerías tienen hidrógeno azul. Entonces, pues vamos por ellas y sabíamos que necesitábamos hacer una refinería nueva desde antes. Y el presidente, la instrucción es métanse. Yo soy especialista, es mi carrera, soy ingeniera química. Nunca había construido una refinería. Ha sido un reto fantástico, fantástico. Pero tienes que quererlo, tienes que querer, debes de tener pasión, debes de estar convencido. Y todos los que están ahí, todos los ingenieros, todos los trabajadores, recobramos nuestro orgullo nacional de ser y de poder ser. Y ahí está la prueba, es fantástico. Durante décadas, el sector energético fue la palanca de desarrollo del país. El sector eléctrico, el sector petrolero, Pemex. Se calcula que de cada peso que gastaba el gobierno, 40 centavos venían de Pemex. Sí. Y de repente en la era neoliberal pues lo dejaron caer, ¿no? Es decir, partieron de la idea de que todo había que dejarlo a libre mercado, que estas empresas, el alegato era increíble, decían que eran monopolios que afectaban al consumidor, en fin, es decir, no veían la diferencia entre lo que es un monopolio y una empresa de Estado, ¿no? Y el reto que lo que han buscado ustedes es rescatar
estas dos empresas, a Comisión Federal de Electricidad, a Pemex, al sector eléctrico y al sector petrolero mexicano. Dos preguntas. ¿Por qué por qué los neoliberales siguieron esta política? Y la segunda pregunta es, ¿qué tan importante es la soberanía energética para México? Sí, claro. Los neoliberales privatizaron esto porque es un gran negocio. Okay. Y tenían que hacer negocios privados, de quien sea, extranjeros y nacionales. Y como ya se tenía una gran empresa petrolera, experiencia, recursos humanos calificados, y una gran empresa como la CFE, pues era más fácil. Claro. Era más fácil ir por el negocio. Eran las empresas más grandes que faltaban de privatizar, después de que Carlos Salinas empieza a privatizar más de las 2,000 empresas que tenía el Estado. ¿Qué tan importante es? Somos de los pocos países que tenemos esta gran ventaja de tener estos dos brazos anclados en el sector, un petrolero y uno de electricidad, que es Pemex y CFE. O sea, tenemos esa fortuna. Y el presidente López Obrador desde el primer día lo tiene muy claro y dice, tenemos que fortalecernos porque yo como presidente tengo que garantizar que la población tenga electricidad continua, las 24 horas, porque no todos, en todos los países no creas que la electricidad es 24 horas, asequible, a buen precio y en todo el país. Como gobernante tengo que hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con la empresa del Estado. Yo no le puedo decir al privado, tienes esta obligación de hacerlo. Y también gasolina. Tenemos 50 millones de vehículos de parque vehicular que todos los días consumen gasolina y diésel, todos los días. Y tienes que tener las gasolineras con gasolina. Y nosotros no podemos estar vendiendo el petróleo y comprando gasolina como se hizo con los neoliberales y que te decían que ese era el negocio. Pues el negocio para ellos. En eso viene la crisis energética. O sea, sin saber, nunca pensamos que iba a venir una pandemia, mucho menos una crisis energética a través de una guerra que hay entre Rusia y Ucrania, y que todo se centra en el sector energético por el gas principalmente. Pues nosotros empezamos a prepararnos desde el 2019, enero del 2019, y hoy somos un país, pues, ejemplo a nivel mundial. ¿Qué está haciendo México? Y todo el mundo lo pregunta. Ricardo Anaya no está de acuerdo contigo. Bueno, él, ya ves que él es muy particular, él se preocupa que si la gente se va a tomar la cerveza o lo que sea. O sea, él está en otro rollo. O sea, sí, él está en otro rollo. Lo que ahorita en Europa están empezando a planear para ver qué hacen, nosotros lo empezamos a hacer desde hace 3 años. Así es. Así es. Les llegan los de Europa y dicen, de veras dicen, ¿qué está haciendo México? ¿Cómo empezaron? Cuando empezamos a ver el tema de que se van los precios del petróleo alto, el presidente en una reunión nos dice al secretario de Hacienda, a mí, a los involucrados, a ver, si tenemos excedentes petroleros, porque estamos recibiendo dinero del precio del petróleo tan alto, estos excedentes hay que pagar una parte de subsidio para que la gasolina no suba la inflación y la economía familiar no se dispare. Claro. Pues sí. Vamos a hacer una pausa, pero primero vamos a ir a ver al trovador transgénero con una versión muy interesante de La Llorona para estas fechas, y regresamos para seguir platicando con Rocío Nale. Volvemos. Los torpes, Llorona, y las torpes que dan espanto. No sé qué tienen los torpes, Llorona, y las torpes que dan espanto. Que
cuando se ponen violentos, Llorona, se la pasan insultando. Que cuando se ponen violentos, Llorona, se la pasan insultando. Ay de ti, Llorona, gritona, Llorona, tú eres bien chueca. Ay de ti, Llorona, gritona, Llorona, tú eres bien chueca. En público días a la guardia, Llorona, y en privado tú la buscas. En público días a la guardia, Llorona, y en privado tú la buscas. Gancho frío de fierro, Llorona, orillas a la que aborta. A un gancho frío de fierro, gritona, orillas a la que aborta. Tápate con tu partido, Llorona, porque te quiero candidata. Tápate con tu partido, Llorona, porque te quiero candidata. Será divertido exhibirte, Llorona, pues no sabes debatir. Será divertido exhibirte, Llorona, pues no sabes debatir. La que promete ambulancia y no entrega se hunde en el desprestigio. La que promete ambulancia y no entrega se hunde en el desprestigio. Estamos de vuelta aquí en Chamuco TV platicando con Rocío Nale. Estamos hablando sobre esto que resulta que no sabíamos, nunca nos pensamos, imaginamos que iba a venir una pandemia y que iba a venir una guerra y que eso iba a provocar pues una crisis terrible en la cuestión energética a nivel mundial. No lo sabíamos, pero el gobierno de México sí se preparó, cosa que en Europa no sucedió. Y ahora nos estabas diciendo que hasta México es ejemplo de ello. Sí, es ejemplo. Fíjate, a veces no ubicamos, traíamos 36 años de un neoliberalismo que te dicen que si tú eres nacionalista estás mal o eres pasado de moda. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, cada país, los vecinos, nuestros vecinos de Estados Unidos, yo creo que son los más nacionalistas de todo el planeta, todo el mundo resguarda su seguridad nacional, su seguridad alimentaria, industrial, pero sobre todo la energética. Entonces el presidente López Obrador la tenía muy claro, dice, yo tengo que resguardar la seguridad energética. Como gobierno tengo que dar servicios y tener seguridad. Si no, de afuera te vuelves vulnerable. Claro. Viene la pandemia, viene la guerra y hoy todos los países del mundo están reservando su seguridad energética. Hay un nacionalismo. Están hablando de soberanía. Todos ¿no? están diciendo qué tenemos que hacer, cómo voy a asegurarme de que voy a tener gas o de que voy a tener gasolina. Y en México lo empezamos a hacer antes, por la política del presidente. Él cuida muchísimo la inflación,
cómo van los precios. Trabaja muchísimo con Bartlett en CFE, con Octavio en Pemex, conmigo, a ver cómo vamos, qué aportan los privados que ya están aquí. Cuando se presenta una reforma eléctrica, yo lamento profundamente que no hayan entendido, porque también hubo intereses externos. Pero cuando dijimos, a ver, el 54% del mercado de electricidad para la CFE y un 46% de privados, te crea las condiciones público-privados buenas para que participen y para que sumen en un mercado eléctrico para bien de los mexicanos. No, pero quieren todo el pastel, Pero ¿no? cuando dicen, no, queremos todo, no, fíjate que no, esto no es así. O sea, México no es tierra de conquista, no es tierra de nadie, o sea, tienes espacio, estás aquí, bienvenidas las inversiones con orden, transparentes, bien, de otra manera no lo aprueban, entonces nosotros nos ajustamos al marco legal que hay y como gobierno pues tienes la garantía de conducir y planear, eso es muy importante. ¿Qué hago yo como secretaria de Energía aparte de hacer una refinería o de estar viendo las refinerías? La planeación del sector. Claro. La planeación, no puedes dar permisos sin ton y son como se dieron. O sea, nosotros tardamos casi 4 años para tener el balance energético. Se habían dado demasiados permisos de importación, demasiados permisos de generación, demasiados permisos de gasolineras que andaban papeles sueltos por todos lados. Y no solo eso, sino que los contratos favorecían muy claramente a grupos privados y dañaban a la nación. Así es, completamente. Entonces decimos, a ver, orden. Aquí cabemos todos, pero bien, ordenados. Y por supuesto que a México y a los mexicanos nos interesa tener, o sea, a los 126 millones de mexicanos una seguridad energética. No nos interesa el negocio de 3 o de 5 o de 10 personas. Esa es la diferencia. ¿Y sabes qué? Me encanta porque la mayoría de la gente, de los mexicanos, lo entiende. Lo entiende. Todos los días me critican o dicen, no importa. O ¿por qué pusieron a Rocío Nale? Al principio eso le decían al presidente. Oye, ¿por qué le pones a ella? Pues porque ella es especialista. O sea, este es mi sector. Ese sector es la que nos puede ayudar en lo poco que hago, pero nos puede ayudar. Y lo más importante, tengo la convicción, debes de tener pasión, me apasiona esto, yo estudié esto, me encanta ver cómo se está generando empleo, cómo estamos trascendiendo, cómo nos respetan afuera en este sector. Hablamos de esto, pero hablamos que también estamos en la mesa de la OPEP, que estamos en la mesa de la Agencia Internacional de Energía, que estamos en el G20 y que con la conducción del presidente nos hemos conducido en una forma muy respetuosa, firme y colaborativa, porque, por ejemplo, pues hay que ayudarle a nuestros hermanos centro y sudamericanos en este sector. Entonces, creo que ha sido una experiencia maravillosa en 4 años, ya casi 4 años del gobierno del presidente. El cambio en este sector es muy, muy grande. Bueno, pero nos dicen, es decir, perdón, sí, pero Dos Bocas lo inauguraron y no produce gasolina. ¿Qué está pasando ahí? Exacto. Explícate. Sí, mire, me encanta que me hagas esta pregunta. Ya querían ver los barriles el primer día. ¿Cómo Mire, puedes decir que se inauguró si no están la gasolina fluyendo? Son 586 hectáreas. Se construyeron 90 tanques de almacenamiento para líquidos y para gas, que equivalen a 15 millones de barriles de almacenamiento. 17 plantas de proceso y una de cogeneración y todo un complejo administrativo tan solo en 2 años, 2 meses. Nunca en ninguna parte del mundo se ha construido eso. Esa es la etapa constructiva. Por eso el 1 de julio va el presidente a decir, es una etapa constructiva, es ejemplo mundial. Mundial, yo no nada más voy a decir nacional, mundial. Una terminal de almacenamiento de 90 barriles no se hace en 18 meses en ninguna parte del mundo. Nosotros lo hicimos.
ya sin contar el relleno del sitio, porque esa fue la preparación del sitio. Bueno, ¿ahora qué sigue? Sigue la integración. Son miles y miles, más de 24,000 kilómetros de cableado eléctrico que hay en integración, de tuberías, de equipos de instrumentación que se están colocando. Eso, tenemos un programa con todos nuestros expertos petroleros de Pemex, que son buenísimos, los del IMP. Tenemos un programa con las empresas constructoras, y vamos en eso, para cumplir el año que entra en el arranque del proceso. En ninguna parte del mundo se ha hecho eso. Luego volteas y yo escucho a la oposición. ¿Pero cómo? Una refinería que no refina. En el 2003, siendo gobierno el PAN, dicen, vamos a hacer una ampliación de la refinería de Minatitlán, que era un tren de refinación. Se tardaron 10 años, casi 10 años en que arrancara eso, y ya no es que les costó el doble, sino es que más. Por la integración. Integraron mal, lo que tú gustes si quieras, yo no me voy a meter. Tenían unas empresas que yo dije, esas empresas no las quiero en Dos Bocas. ¿Por qué? Porque yo vi la experiencia en Minatitlán, dije, fueron fatales. Y eso es lo que ellos hicieron. Y estoy hablando de un tren de refinación, nada más. Aquí estamos hablando de una refinería completa, pero yo creo que no saben ser oposición, están aprendiendo a ser oposición y tienen que aprender, quitarse el hígado porque se están viendo mal, lejos de eso, decir, a ver, de qué se trata, cómo es, en qué les ayudo, quién es el especialista. Y yo te quiero preguntar, Rocío, cuando tú llegaste, ¿con qué te encontraste? ¿Te encontraste con cantidad de contratos? ¿Te encontraste con cantidad de gasolina importada? ¿Te encontraste con concesiones raras? ¿Qué encontraste? Encontré un sector completamente suelto, desordenado. El cambio de ley del 2013, la reforma energética, fue con una apertura y sin orden. Cuando tú vas a abrir un sector como este, tienes que hacerlo por pasos, ir viendo. Aquí no. Aquí era urgente, abran y entreguen todo. Entonces, me encuentro... Entren la saco. Pero de veras. Entonces, imagínate, te voy a poner dos ejemplos. La red eléctrica y combustibles. Si la red eléctrica que tenemos en todo el país, cuando mucho te demanda 50,000 megawatts, ¿cómo es que se habían entregado permisos por 130,000 megawatts? ¡Eran visionarios! Entonces, cuando tú llegas y dices, y ya se estaban construyendo, ahorita hay infraestructura para 82,000 megawatts, todos los días hay que estar acomodando cómo vas a distribuir y a despachar esa electricidad. Todo eso es porque no había planeación. Y era tú da permisos y al cabo el mercado y ahí se matan arriba y cada quien se va a pelear. No, oye, espérate, es la electricidad, la red eléctrica que es propiedad de la CFE, incluso por ley. Sí, claro. Esa es propiedad de la CFE. ¿Cómo vas a estar bombardeándola? Pues a ver, separan permisos, no hay más permisos. Pero Rocío, Nale, ¿cómo es? ¿Qué es esto? ¿Vas a hacer las cosas mal? No, orden. Este se llama balance de energía y aquí tenemos un desbalance. Luego volteo y veo que había 1,056 permisos de importación de gasolinas. ¿Cómo? 900% más de lo que necesitamos en México. Ok, ¿quién tiene estos permisos? Pues los tenía el que sea. Si tú cumplías los 15 o 20 puntos que te decían ahí en la Secretaría de Energía, te sellaban y te decían, usted tiene un permiso. Había pero personas... No era el que sea, era el que sea compadre de... No, o cuate de... no, era todo. Había una persona que dijimos, ¿cómo es que tiene 9 permisos esta persona? Una persona del norte. Y a ver, ¿cuánto de estos 9 permisos, cuánto ha importado? 0. Porque empecé a cruzar con el SAT y con aduanas. Oye, no ha importado. ¿Cuánto tiempo tienen los permisos? Pues tienen 1 año y medio. Si no tienes tienes un año y no los has usado, se cancelan todo. Entonces empezamos a cancelar.
Entonces o sea, se pararon y se revisaron los que había. Sí. Y se A ver, empezaron vamos a cancelar. revisar todos. Y a ver, todos estos se cancelan. Y entonces empiezan a salir, oye, es que yo tenía mi permiso. Sí, pero ¿para qué lo quieres si no lo estás usando? Es que, a ver, no lo estás usando, dice el SAT que tú no has reportado. ¿O dónde estás metiendo? Y entonces empezamos a detectar que entraba diésel y que lo registraban como aceite mineral, o que entraba una gran cantidad de contrabando por tren, por barco, por pipa. Más el por- huachicol. El huachicol, era un desorden. Y entonces la instrucción del cochinero. presidente es orden. Me revisas todos los permisos y orden, y de 1053 nos quedamos con 50. De ese tamaño el desorden. Incluso de dónde viene el combustible, pues de la refinería que está en Luisiana, con tu papel, dónde va a entrar, a ver aduanas, en qué gasolinera se va, o sea, toda la trazabilidad del combustible. Tuvimos que meter orden. Eso nos llevó mucho tiempo. Aparte el huachicol, donde Pemex constantemente cuidando pues todos sus ductos, todo lo que sabemos que se había creado en este desorden que se dio. Entonces puse a poner orden, a ver qué. Luego las energías renovables. Eso te iba a Rocío, preguntar. Nale, no quieres las energías renovables. ¿Cómo no las vamos a querer? ¿Quién no la va a querer? Pero a ver, orden. Las energías renovables, solar y eólica, son intermitentes. Sí, claro. Por eso, pero yo quiero hacer este campo solar de 300 megas en Durango. Muy bien. ¿Por qué no me das permiso? Ok, y a las 6 de la tarde que estos 300 megas ya no generan, ¿cómo voy a sustituir? Pues necesito una planta de respaldo de gas. De gas. Bueno. Entonces la CFE dice, yo no puedo estar metiendo y sacando las plantas a operar todos los días porque se me dañan, se llama estrés mecánico. Entonces lo que hace es, ok, termina tú tus 300 megas mientras yo tengo aquí mi planta trabajando, para que cuando tú termines yo te haga el respaldo. Ok, pero ese respaldo lo tienes que pagar. Pues no lo pagaban. Pues no. Entonces dijimos, a ver, señores, orden, orden. ¿Está bien? La transición energética lo dice la palabra, transitar. Vas a ir pasando así en todo el mundo. Quien se desconecte, como lo hizo Alemania, que dijo, ya no queremos saber nada de los fósiles, tienen un Y problemón. ahora ya están, claro. Y ahora ellos están regresando al carbón porque es lo que tienen. Sí, claro. Entonces nosotros es, a ver, con cautela, con balance. Yo creo que eso ha sido bueno que esté en la Secretaría de Energía una ingeniera o un ingeniero, porque la primera materia que tenemos nosotros en la universidad se llama balance de materia y de energía. Y en eso se basa. Claro. Entonces yo empecé a ver, tenemos que tener el balance, cuánto necesitamos, cuánto generamos, cuánto necesitamos tener de almacenamiento respaldo, y esa es la planeación. En eso hemos ido trabajando. A ver, pero en términos de planeación, se prevé que en poco tiempo vamos a volver a ser autosuficientes en gasolinas, porque uno de los fenómenos extraños del proceso neoliberal es que México llegó a ser totalmente autosuficiente en gasolinas. Vendíamos. Vendíamos gasolina, y en la era neoliberal simplemente eso se perdió y nos convertimos en importadores netos de Sí, gasolina. así es. Y no ha sido fácil Así remontar esa pendiente. ¿Y cuándo vamos a poder ser autosuficientes en gasolinas? Fíjate que es una de las metas que el presidente López Obrador se planteó. Y hace poco nos comentaba, dice, híjole, ahorita estamos viendo lo que cuesta trabajo y dinero hacer una infraestructura. Dice, tanto que se batalló en construir y en hacer, y cómo destruir. Es tan fácil destruir, porque tú empiezas a soltar y a abandonar. Entonces, volver a rescatar esto nos cuesta. En este sexenio él se propuso, tenemos que ser autosuficientes de gasolina. Las 6 refinerías entraron en un programa 2019, 20, 21, 22 y 23, 5 años, en que cada año se ha invertido
para la rehabilitación. Se ha invertido 50,000 millones de pesos hasta la fecha, en estos 4 años, en lo que es la rehabilitación de esas 6 refinerías. Comprar equipo, pues invertirle a todo lo que ya estaba. Incluida la que compraron de Deer Park. No, aparte la de Deer Park. Okay. Sale la posibilidad de Deer Park y es inmediatamente, fue una visión del presidente. Dijo, a ver, vamos por Deer Park, ¿cuánto nos genera? Se hace el balance, vamos por ella. Además, lo que no se comenta mucho es, nosotros ya éramos dueños del 50% de Deer Park. Entonces vamos por el otro 50% y nos hacemos del control total y eso nos va a permitir para pues, poder meter gasolina y diésel que se genera de aquella zona, pero ya es de nosotros. Que esa ya estaba funcionando bien. Que ya estaba funcionando, que ya tuvo toda su etapa de arranque, que tenía, a esa sí estaba en mantenimiento, esa sí no había tenido problema porque pues entre Shell y Pemex, pues todo el dinero, Pemex no había visto ganancia porque toda la ganancia se la invertían allá en mantenimiento. Está bien, bueno, pues ahí está. Y Dos Bocas. Entonces ya con las 6 refinerías, Dos Bocas y Deer Park, el presidente López Obrador recibe este gobierno con 6 refinerías y los va a entregar con 8. Esas son sus cuentas en refinación, con una autosuficiencia y dejando asegurado la movilidad para los mexicanos. Pero y esas 6 trabajando bien. Sí, porque... bien, sí, bien. Aparte, la innovación tecnológica, porque generamos combustóleo. Combustóleo es el residuo pesado de las refinerías. La innovación tecnológica hace 20 años no había plantas coquizadoras, 20, 30 años no había plantas. Entonces ahora ya hay una planta que te agarra ese residuo, por decirlo, para que me entiendan, exprime más el combustóleo y saca más gasolina y diésel. También estamos haciendo la coquizadora de Tula, que se había dejado a medias, el gobierno pasado la suspendió. Y iniciamos ya con la coquizadora de Tula, porque no había, de Salina Cruz. Entonces vamos a dejar las 6 refinerías con coquizadoras, sin combustóleo. Dos Bocas, que ya tiene la planta coquizadora, que también no va a generar combustóleo. Entonces, el rendimiento de las 6 refinerías va a incrementarse, porque las coquizadoras aumentan su rendimiento. Claro. No nada más las estamos rehabilitando, sino que también las estamos innovando y estamos obteniendo mayor ganancia. O sea, el presidente ha hecho un gran trabajo en este sector. Hace unas semanas hubo un escándalo por lo del TEMEC y la cuestión energética. Y bueno, decían que iba a ser ahí un desastre. Es más, yo leí que hasta López Obrador iba a anunciar que nos salíamos del tratado y que nos íbamos a agarrar un pleito gigantesco con Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en el TECMEC, el capítulo 8, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde la transición, dijo, nos tenemos que reservar nuestro derecho soberano como mexicanos para resguardar los hidrocarburos y nuestra ley, que sea la Carta Magna la que mande en este tema, o sea, como en todos. Como presidente electo no aceptó esto y pidió cambiarlo. Sí, ¿verdad? pidió. Fueron 8 días fuertes. Tensos. Estábamos, cuando él dice, nos entregaron la propuesta, sí es cierto, a mí me la entregaron, y yo cuando la reviso dije, caray, venían los organismos reguladores, venía la CRE, o sea, venía la reforma energética del 2013 casi plasmada. En el TEMEC. En el TEMEC. Dijimos, caray, entonces el presidente dice no. Entonces él directamente empieza a hacer un análisis y dice, a ver, esto va a ser así, va a ser asá. Teníamos un negociador muy bueno en el TECMEC, el presidente empieza a hablar con él y bueno, se logra. Sí fueron situación tensa. Y el presidente de Estados Unidos era Donald Trump. Era ¿cierto? Donald Trump, y dijo Donald Trump, pues, ¿qué está pasando? Y le dicen, es que México, y cuando analiza y ve, y dice, ok, está bien. Entonces logramos eso, que es muy bueno.
Exacto, que es muy bueno. Luego, ahora, dentro de los tratados internacionales, está la opción de que cualquier parte pida una revisión sobre lo que ellos consideran justo o injusto, o una revisión de lo que tengan dudas. Y de repente piden una revisión. Fíjense cuando a mí me dicen, yo mando un oficio a Senagas, que es el organismo de transporte de gas, donde le digo, tenemos problemas porque quieren meter mucho gas a México y no caben. No cabe todo el gas. No hay dónde almacenarlo. Sí, no, por la tubería. Lo van a poner en globos. Entonces le dije a Senagas, tienes que privilegiar orden. CFE trae un contrato muy grande de gas, porque así nos dejaron. Ofrécele a los demás privados que quieren gas, que metan el gas de CFE. A CFE les sobra y CFE se los va a vender siempre y cuando sea el más barato. Okay. Tú no puedes obligar a alguien a que compre caro. Y entonces empiezan, no, CNR emitió este oficio, quieren que le compremos el gas a fuerzas a CFE y a Pemex, ¿qué es esto? Que no sé qué tanto. Y entonces dicen, esto fue muchísimo de la gente del norte, de los estados del norte, y entonces ahí viene la revisión y yo, ¿y qué tiene? Yo tengo que cuidar el balance, o sea, no puede entrar. Si tú quieres y le dices a Senagas, oye, yo voy a meter tantos millones de pies cúbicos y tú también, y CFE tiene, Senagas puede decir, a ver, espérate, no me caben. En el ducto nada más caben tanto. Así es que entran 3 tuyos y 10 tuyos. Ah, no, pues es que eso está mal. No, ese es el ordenamiento del gobierno y del Estado, pero se les había olvidado. Claro. Entonces entra por eso la revisión, dijimos, está bien, vamos a explicarles. Y los hemos atendido, hicieron sus preguntas, muy respetuoso, en una muy buena cordialidad. Trabajó la Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía en conjunto, con las partes de Estados Unidos. Bien, ya se les contestó. Creo yo que bastante bien, eran muchas preguntas y todas les contestamos, todas, esto es lo que nosotros vemos, por esto, por lo otro, por aquello. Y pues, yo siento que bastante bien. Ya que si los medios decían se va a acabar el mundo, bueno, pues tienen diciendo desde el 2 de julio del 2018 y ahora resulta pues que ni se acaba el mundo y estamos mucho mejor aquí en México. Bueno, sí se va a acabar el mundo, pero ahorita no. La amenaza no está en México, está más bien en Ucrania, sí, donde hay rumores de bombas sucias y cosas así. Oye, aquí hay un fenómeno muy curioso, porque efectivamente Europa entró en una crisis energética en paquete a partir de la guerra de Ucrania. Así es. Y no solo eso, sino que, bueno, estamos en noviembre y nos encaminamos ni más ni menos que a un invierno duro en Europa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué perspectivas hay en términos energéticos para Europa en este invierno con esta crisis energética derivada de la guerra de Ucrania? Bueno, es una situación muy, muy complicada, muy complicada. Para que la gente que nos ve entienda, Rusia es de los principales productores de petróleo y de gas. Ellos producen el 12% del petróleo mundial y el 16% del gas. Ucrania es el principal productor de fertilizante en el mundo. Uy. O sea, partimos de ahí. Hay un gasoducto de más de 3,000 kilómetros de Rusia a China que se hizo en la década pasada, donde ya hay una interacción comercial en energía, en gas. Porque China, ellos tienen mucho carbón, pero su transición ellos la han estado haciendo con gas, principalmente. Han ido caminando para allá. Entonces estamos hablando de Rusia, Ucrania, China. Europa, como tal, no tiene muchos recursos naturales, no tiene gas, por ejemplo, no tiene petróleo. Dependen
de Rusia, dependen de Asia, dependen de América. Entonces, al momento en que entra la guerra y que entra esta limitante de que no le compren a Rusia o algo, pues sí entra un ahorcamiento, o sea, de veras, Sí, claro. un ahorcamiento un en Rusia terrible. que tiene un desabasto, entonces empiezan a decir, Francia dice, bueno, yo tengo nucleoeléctricas, me voy a poner a producir mi electricidad de nucleoeléctricas. Francia la semana pasada tenía huelga en las refinerías porque el petróleo que estaba llegando de Rusia, pues no podía llegar de Rusia porque hay ahí una limitante. Alemania, que se había desconectado de las nucleares, empieza a decir, híjole, pues ahora voy al carbón. Italia trae las tarifas más altas de electricidad de todo Europa. España, mire, España es bien importante porque España tiene a Marruecos, tiene Argelia y ellos compran petróleo y gas en Argelia y de otras partes y ellos tienen una costa que les ayuda a recibir producto. Pero tienen todo su sistema eléctrico privado con estas empresas tan famosas. Podríamos mencionarlas, Naturgy, Iberdrola. Naturgy, Iberdrola. Perdón. Sí. Entonces ellos anticomercial. empiezan a disparar porque dicen, tengo el precio del gas muy alto y yo tengo que darte la tarifa de acuerdo al gas y a mis ganancias. Y yo no soy la CFE al servicio del público, yo soy tal empresa que es una empresa. Entonces llega un momento en que se hace un escándalo en España. Un escándalo, donde el gobierno dice, algo tenemos que hacer. Nosotros, ya aquí en México, y el presidente ya había implementado, por ejemplo, el subsidio para las gasolinas, mantenemos cada mes, Hacienda y la Secretaría de Energía revisan en conjunto las tarifas eléctricas que no excedan arriba de la inflación, pero tenemos una CFE que nos ayuda. Y que la CFE hay meses en que ha perdido, que ha cargado con la pérdida, pero es parte de su función, no es perder para que no se me enoje Bartlett, pero sí es parte del apoyo. Entonces en España dicen, híjole, pues no podemos hacer subsidio. Y hacen algo que hicieron en Texas hace 2 años, que dicen, bueno, vamos a congelar tu tarifa residencial, pero estos 10 pesos que me vas a deber, te los voy a dar a largo plazo, en paguitos. Entonces, porque esto me está costando a mí, pero para que no te llegue tu recibo en 20 pesos, te va a llegar en 10, más 1.50 de lo que le vas a ir abonando a esto que me vas a deber. No es subsidio. Es un programa de pagos a largo plazo. Pagos diferidos. Pagos diferidos para que a la gente en este momento, entonces les funcionó, ha ido bajando su tarifa, pero en su recibo del usuario, a la larga va a ir pagándolo. Eso decidieron ellos, allá ellos. Nosotros no nos metemos con eso. Sí, no. Pero nosotros en México sí fue el presidente, no, tenemos que ver la economía, y esas son las ventajas cuando tenemos una CFE y un Pemex. Esa es la ventaja. Sí, claro, allá no pueden hacer eso. No pueden hacer eso. ¿Con qué lo hace el gobierno? Pues si no, esa es la importancia de tener garantizado un bien nacional. Eso. Que lo tuvieron. Y lo cedieron. Franco había hecho una empresa estatal, es Endesa, ¿no? Es Endesa, que era la que hacía, y en la era neoliberal eso lo finiquitaron. Y Endesa terminó en manos de privados, claro, prácticamente. Entonces, hablar de esto en este momento y que me den la oportunidad en un espacio tan valioso como el de ustedes, es para decirle a la gente qué estamos haciendo. Y que si hay de aquel lado una oposición enojada, arrebatada, porque se ven lastimados en ciertos intereses, se vale, son sus intereses. Pero nosotros como gobierno tenemos que ver por los intereses de México y de los mexicanos. O sea, para eso nos pusieron, para eso estamos trabajando. El día de mañana que salgamos de este encargo, porque es encargo, salgamos de este encargo, decir, cumplí con mi patria,
con mi familia, con mis vecinos. Hice las cosas en un momento histórico que se nos presentó de la mejor manera para el bien de los mexicanos. Y eso la gente sí lo entiende, lo sabe, lo vive. Entonces, por ejemplo, llego a un lugar y me dicen, Rocío, baja la tarifa eléctrica, y saco yo mi gráfica. Miren cómo están las tarifas eléctricas en todo el mundo y cómo estamos nosotros. Nos estamos manteniendo, y ya lo entienden, dicen, no, pues sí, tienes razón. Si no hubiéramos hecho esto, tuviéramos las tarifas por arriba, Sí, claro. fuera un escándalo en México. Rocío, ¿por qué construyes refinerías en vez de bardas? Exacto. Por ejemplo. Por ejemplo, sí, Rocío, tienes que a ver qué espíritu vas a invocar para que no llueva. Pues va a llover, van a pasar las cosas, pero esos son los retos. Y la ingeniería en todo el mundo, eso es lo magnífico de ser ingeniero. Un ingeniero construye las plataformas en el mar. Los ingenieros son los que mandan los cohetes a la luna. Los ingenieros son los que hacen plantas procesadoras de alimentos. Los ingenieros hacen refinerías. Entonces la ingeniería, que no es de ahora, sino desde Isaac Newton y demás, nos da crecimiento, nos da desarrollo y nos hemos preparado para construir infraestructura en diferentes sitios. Platicaba con Samsung, dice, nosotros hemos construido refinerías en el desierto, en Medio Oriente, y de repente te llegan tormentas de arena. Claro. Tormentas de arena que estabas Pues sí. escarbando, pues tienes que salir y otra vez. Son los retos de la construcción. Entonces, yo estoy feliz, ojalá que, ya les dije, los invito a Dos Bocas. Seguimos haciendo reportes para que la gente vea la obra que le va a quedar a los mexicanos, dónde están nuestros impuestos. Ahí están. Oye, Rocío, una pregunta que no debería de ser necesario hacer, pero creo que lamentablemente sí lo es. ¿A qué cosa te has enfrentado como mujer en una posición como la que tú tienes, ¿no? Por ejemplo, ir a negociar a la OPEP. Eso sí. Eso sí. Y soy la única mujer en la OPEP. Por eso. No, Mira. además, deja tú que eres la única mujer. Un grupo muy, un grupo muy potente en la OPEP son grupos árabes con una tradición sumamente misógina. Sí. Sí, fíjate que ha sido, híjole, una experiencia padrísima. Y ahorita la veo así. Cada vez, tenemos reuniones cada mes y siempre un día antes me empieza un dolor de estómago. Porque son tensiones muy fuertes. Pero nos respetan mucho, nos hemos ganado un respeto. Cuando nosotros llegamos al gobierno, pues me doy cuenta que pertenecíamos a 30 organismos internacionales de energía que ven todo, pero hay dos muy fuertes, que es la OPEP Plus y la Agencia Internacional de Energía. La Agencia Internacional de Energía es de Estados Unidos. Somos el único país en todo el planeta que pertenecemos a las dos organizaciones. Somos los únicos. Por ejemplo, en la OPEP Plus está Rusia. En la Agencia Internacional de Energía está Estados Unidos. O sea, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, ¿cómo se conduce uno ahí? Sin duda es congruencia. Cuando tú ves como país, esto es lo mío y esto es lo que me beneficia, esto es en lo que nosotros podemos, hablas con la verdad con los dos. A ver, esto es lo de nosotros y hasta ahí. Y el presidente López Obrador en la OPEP, en las negociaciones fuertes, es directamente él. O sea, yo hablo con él. Presidente, esto, no, Rocío, eso no podemos, a ver, o sea, es él. No hay nadie más, ¿eh? Todo lo de la OPEP es el presidente y yo, no hay intermedios. Entonces, en la mesa, pues yo soy la que tengo que estar en la negociación. El abril del 2020, cuando vino la pandemia, que fue la negociación más fuerte, fue una negociación que duró 3 días, durisísima, porque nos pedían un recorte que no podíamos hacer. Entonces fueron horas y horas en la mesa explicándoles por qué no, y lo que tú dices, como mujer, decía, me acuerdo que el de Arabia, con el cual ahora me llevo súper bien, me decía, es que a lo mejor no le entiende. Le digo, no, sí le entiendo, pero yo no puedo eso.
Es que voy a salir Es y que voy usted- a decir que México, yo salga y diga. Es que eres mujer y no lo has de entender, Sí, seguramente. no, salga y diga. Entonces, fue una situación ahí bien. Y luego, cómo entra la negociación, a Estados Unidos, aunque no está en la OPEP, decía, me está afectando porque el precio bajó a -0. Y dice Estados Unidos, a ver qué pasa. Y habla con el presidente López Obrador, Trump, está el presidente Trump. Dice el presidente, nosotros no podemos esto. ¿Cuánto pueden? Y le dice el presidente, pues 100,000 barriles, pero nada más estos 2 meses. Si ustedes quieren hacer más recortes, recorten, pues allá ustedes, ¿sí? Entonces ya Estados Unidos dice, bueno, yo voy a recortar lo que están pidiendo para México en 2 meses. Uf. Entonces, bueno, muy bien, ahora comunícaselos a los árabes. Y al secretario general de la OPEP, que en ese tiempo estaba un nigeriano que acaba de fallecer, que se portó excelente, Mr. Barquindo. Entonces le dije, a ver, pasa esto, ahí va por escrito, y esta es nuestra postura. Entonces fueron 4 días muy duros a nivel mundial, o sea, están perdiendo México, ella, o sea, porque además decían, yo leía notas de ella de Medio Oriente, es que es ella, es ella. Claro. Es ella, y yo, sí, pues sí soy, pues ni modo. Y ya después de eso entramos en un ambiente de muchísimo respeto, bien. Antes de una negociación, si vienen cosas así, me habla antes el secretario, oiga, venimos esto, saben que no podemos, sí podemos, no hay problema, o si tal Kazajstán o quien sea trae una propuesta que quieren recortar o subir, nosotros respetamos. Si quieren cortar, si quieren subir, a nosotros nos han respetado nuestra línea de producción y eso es bastante bien. Siempre, ahora cada vez, siempre que empieza una reunión en la OPEP, el chairman, el que lleva la mesa, es el secretario de Energía de Arabia Saudita, y lo primero que hace es, hola amiga, en español. En español siempre es, hola amiga. El nuevo secretario de la OPEP, acabamos de cambiar ahora en agosto, es muy generoso, habla, o sea, siempre me dice hermana, porque ellos así hablan, ¿no? O sea, el decir hermana, son musulmanes, entonces entre ellos así se comunican y pues yo con muchísimo respeto. Y ha sido una experiencia muy bien, entonces me invitan a todo. Hoy en noviembre hay un evento en el Riad, en Arabia. Lo saludo, no voy, no me deja ir el presidente porque tengo que terminar una refinería. Atendemos todos los temas, entonces sí ha sido muy interesante. Y como mujer, pues sí, pero también cuando tienes una preparación y esto, pues yo soy senadora, fui diputada, soy política. También como mujer en política tienes que tener una altura. Las mujeres hemos tardado mucho en llegar a esto, mucho. Entonces no lo podemos perder por cuestiones histéricas o por necedades, no. Tenemos que mantener la altura. Entonces esa es una lección que yo he aprendido en este tiempo y más ahora en la Secretaría de Energía. Me respetan, me ven como par, ni más ni menos, como par. Se puede hablar con México, se puede hablar con nosotros, con la Agencia Internacional de Energía igual. Ellos todas las semanas nos piden foros de ver esto, de ver lo otro. Muchísima gente de la Secretaría de Energía siempre está participando en foros, que si sobre el hidrógeno, sobre la energía limpia, sobre datos, sobre proyecciones, sobre todo lo que piden. Entonces colaboramos con todos. Entonces también llevar esto se requiere planeación, cabeza fría y por supuesto tener un presidente tan fuerte me ayuda mucho. Sí me ayuda mucho. Bueno, hablemos de cosas serias. Sí. Es decir, ¿cómo es posible que Dos Bocas cueste más que el INE?
Explícame eso. Imagínate. ¿Qué produce Dos Bocas? ¿Qué va a producir Dos Bocas que no produzca el INE? Que no produce las bocas de Lorenzo Córdoba. No, porque el INE tampoco produce democracia. Sí, no. Pero tiene dos bocas muy grandes. Okay. Bueno, mira, Dos Bocas es una infraestructura que va a quedar aquí para las siguientes décadas, mínimo hasta el 2060. Se prevé, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía y de la OPEP, que todavía vamos a seguir utilizando vehículos de combustión, sí. mínimo. Entonces, eso nos queda. Nos queda que en este momento de pandemia, de crisis, estamos generando empleo, proveeduría. Poca gente sabe que el norte ha construido en el sur. ¿Qué quiero decir? Todo el acero de Saltillo y de Monterrey está en Dos Bocas. Todo el cemento de Monterrey, de Guanajuato, de donde sea, está en Dos Bocas. Tenemos todos los talleres de metalmecánica de Guadalajara y de Monterrey saturados. No pueden aceptar un trabajo más en Querétaro porque nos están trabajando. Quienes hacen los transformadores de electricidad o los muebles, así les llamamos muebles eléctricos, en San Luis Potosí y en Ciudad Juárez, Chihuahua, están al 100% trabajando para Dos Bocas. Eso es Dos Bocas. En un momento en que requerimos los mexicanos tener empleo, en que la inversión pública, porque nuestros impuestos son para la inversión pública, son para la seguridad, son para salud, son para energía, son para educación. Esa es inversión pública. Bueno, nuestros impuestos están ahí, ya no son para salvar a empresas quebradas o lo que sea, ya no son para eso. Ese es el cambio real. Y como gobierno, pues es responder. Entonces, Dos Bocas, pues nos deja una gran infraestructura en un momento tan importante. El INE necesita renovarse, es claro, y si no lo entienden, pues tienen un problema. Necesitan renovarse porque no es porque lo esté diciendo Morena o lo esté diciendo el gobierno, lo está diciendo todo México. Cuando el árbitro, pues dejó de ver una parte, entonces dice, no, yo soy el dueño del balón. Pues no eres el dueño del balón. Deja tú, cuando un sector importante de los votantes deja de creer en el árbitro tiene un problema. Claro. Entonces se tiene que renovar y no entiendo por qué no quiere. Entonces hay que ir sobre esto. Y opino sobre esto, sobre la reforma, que diría cualquiera, oye, no opines sobre eso porque no es tu... Pues sí, pero yo soy senadora por Veracruz y claro que yo trabajo todos los días a favor de México, pero siempre... ¿Y ya te están candidateando para la gobernatura? Bueno, primero tengo que terminar una refinería. Esto es lo primero, ¿eh? Uh-huh. O sea, también esto es bien importante. No perder el objetivo. Claro. No perder. Tenemos que ayudar al presidente a dejar la autosuficiencia energética, el balance energético que ya se logró, eso ya estoy contenta. Y el despegar, que lo estamos haciendo. Haciendo eso, ya lo que sea está bien y lo que no sea también. Entonces, pero la satisfacción de haber dejado, de haber trabajado, pues en lo que creo y en lo que es políticamente y económicamente correcto para los mexicanos. Muy bien. Pues, Rocío, muchas gracias por esta plática. Y pues sí, esperemos que el próximo año se cumpla esta meta de la soberanía. Sí, se va a hacer y los invito. Bueno. Y los invito y que vayan con su cámara para que con su gran lente tomen una imagen de esta obra. Okay. Vean a la gente, le entrevisten, o sea, la gente que está adentro trabajando. Pero llevan nuestros salvavidas por si se inunda. Exacto, no se preocupen, ahí lo salvamos. Lo que se ha generado en el sureste, que es la zona olvidada en el país. Entonces yo feliz y súper agradecida de estar con ustedes. Al contrario. Que nos den este espacio para poder hablar y decirles qué estamos haciendo. Pues muchas gracias a ti. Y pues gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa.
Recuerden de compartirlo, de platicarlo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Bye.